Entonces vamos a hablar de crecimiento ilimitado. Una de las partes más importantes de la ecología de poblaciones es saber cuántos individuos hay en una población. Para esto podemos ocupar ecuaciones muy simples. Por ejemplo, aquí les muestro la ecuación 1, que dice que el número de individuos, que se representa como una n mayúscula, al tiempo t, que se representa como una t, es igual al número de nacimientos al tiempo cero, que se representa con una n mayúscula, subíndice cero, más el número de nacimientos menos el número de muertes, más el número de individuos que inmigra a ese lugar, menos el número de individuos que se va, es decir, que emigra. En la ecuación 2 pueden ver lo mismo que pasa en la 1, pero en un tiempo futuro. Eso lo representamos poniendo t más 1. Entonces, el número de individuos en el futuro va a ser igual al número de individuos al tiempo t, y todo lo demás es igual. Más nacimientos, menos muertes, más inmigración, menos emigración. Entonces vamos a hacer un ejemplo y me gustaría que todos tuvieran algo donde escribir. Si ustedes tienen 50 individuos al comenzar un estudio, 10 individuos nacieron, 4 individuos murieron, 20 se fueron y 5 llegaron, ustedes podrían hacer con la ecuación anterior, con esta, un cálculo de cuántos individuos hay en la población. Les voy a dar unos minutitos para que lo hagan y después voy a poner la siguiente diapo en donde está el resultado. La idea es que ustedes reemplacen en esta ecuación los números que les di. Esta es la ecuación. Maestra, ¿puede regresar los números? Es que Ajá. pasan bien. Por favor. ¿Ya vieron la ecuación? Sí. ¿Ya la escribieron? Ahí van los números. Voy a poner la ecuación. 50 individuos al tiempo 0, más 10 nacimientos, menos 4 muertes, más 5 inmigrantes, menos 20 emigrantes. Esto da un número de individuos de 41. Entonces, esto que acabamos de hacer es el crecimiento poblacional simple. La ecuación de arriba es la misma que les mostré anteriormente y la ecuación de abajo ya no incluye el movimiento de los individuos, porque en ecología de poblaciones se asume que la inmigración iguala a la emigración. No necesariamente eso es cierto, pero para hacer la ecuación más simple se elimina esa parte. Hay estudios que se dedican especialmente al movimiento de los individuos a través de las poblaciones y de eso vamos a hablar en el último tema del curso, que son las metapoblaciones. Entonces, por ahora vamos a borrar esas dos partes de la ecuación, la inmigración y la emigración, y vamos a asumir que se cancela una a la otra. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, por favor, en un cuaderno o en el Excel lo pueden hacer. Imaginen que en el día 0 hay un individuo. Para este tipo de ejercicios vamos a pensar en organismos que se reproducen rápido por división, por ejemplo una bacteria. Entonces, si en el día 0 hay un individuo y ese individuo se divide en 2, en el día 1 habrá 2 individuos.
Si ese individuo se divide, esos dos individuos se dividen en dos, en el día 2 habrá 4 individuos. Otra vez, cada uno de esos 4 individuos se divide y para el día 3 habrá 8 individuos. Eso mismo que les mostré anteriormente, en ecología de poblaciones se representa así. NT es el número de individuos al tiempo T. Esa T se reemplaza por el tiempo. Entonces, la N0, que es el tiempo inicial, es igual a 1, la N1 es igual a 2, la N2 es igual a 4 y la N3 es igual a 8. Entonces, aquí viene. Si cada individuo produce una cría por unidad de tiempo, ¿cuántos individuos habrá en una población después de 4 unidades de tiempo? Y hay dos situaciones. Cuando la N0 es igual a 15 y cuando la N0 es igual a 35. En este ejercicio y en general para el crecimiento no se consideran las muertes en la población, ¿de acuerdo? Entonces, las Ns que ustedes van a calcular siempre tienen que ser mayores que las del número anterior, ¿ok? Entonces, háganlo, por favor. N0 es igual a 15. Escriban esto porque voy a quitar la presentación. Y N0 es igual a 35. Maestra, la Bien, pregunta era ¿cuántos individuos habrá en una población después de 4 generaciones? tienes que calcular la N1, la N2, la N3 y la N4. Ok. Entonces voy a preguntarles conforme los tengo aquí enlistados. Andrea Díaz, si la N0 es igual a 15, en esta población hipotética, ¿a qué es igual la N1? 30. Perfecto. Aurora García, la N0 es 15, la N1 es 30. ¿A qué es igual la N2? A 45. No, A 60, perdón. exacto. Sí, perdón. Muy bien. N1, N0, N1, N2. Aurora García, estás doble. Lo que Tienes- pasa es que no sirve mi micrófono en la computadora y ahí Ok, veo la presentación, pero en el celular lo ocupo para hablar. perfecto. Brian, la N2 es 60. ¿Cuál es la N3? Es 120. Exacto. Quedamos que hasta la N3 o la N4. N4. Sí. Entonces, Cris Nava,
¿Cuál es la N4? Serían 240. Perfecto. Ahora, Daniel Hernández, vamos a ver el ejercicio siguiente, en donde la N0 es igual a 35. ¿A qué es igual la N1? Daniel Hernández no está por ahí. No, ¿verdad? Entonces, la siguiente persona es Diana Ramírez. La Sí, N1, N1 70. N170. Perfecto. Edwin Cuevas, la N2. Serán 140. Exacto. Héctor Cortés, la N3. 280. Muy bien. Y por último, Isael Mendoza, la N4. Entonces, Ivonne Cruz, la N4. 560. Muy bien. Perfecto. Entonces voy a regresar a la presentación. Ahí tengo esos resultados. El primer ejemplo empieza con 15 individuos en la población más 15 crías es igual a 30. 30 individuos en la población más 30 crías, 60. 60 individuos en la población más 60 crías, 120. Y por último, 120 individuos en la población más 120 crías, 240. Este es el clásico ejemplo en donde una población se duplica por unidad de tiempo. El siguiente ejemplo es similar. Empieza con 35 individuos más 35 crías, 70. 70 más 70, 140. 140 más 140, 280, y 280 más 280, 560. Recuerden que no, aquí no se ve la mortalidad de la población, solamente crecimiento. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Mucha atención, porque esta población no se duplica por unidad de tiempo, se cuatruplica. Si cada individuo produce 4 crías por unidad de tiempo, ¿cuántos individuos habrá en una población después de 10 unidades de tiempo? Entonces, quiero que calculen del tiempo 1 al tiempo 10. Todo el mundo lo va a hacer y yo voy a decir quién me va a ir dando los resultados. Toca José Barba. ¿Tendrás ya la N1 o necesitas un poco más de tiempo? Sí, profa, es N1 igual a 20. ¿Sí estoy bien? ¿Sí estás bien? No, no estás bien. Se te olvidó contar a los papás.
¿Cuántas crías hay, José Barba? Ah, perdón. Ok, ya. Ok, son 25. Exacto. Entonces, la N1 es 25. 5 por 4, 20, que son las crías, pero no hay mortalidad. Y los padres también son parte de la población. Entonces, la N1 es igual a 25. Ahí está. Ok, entonces, ¿quién sigue? Jocelyn Ricardes, la N2. Son 625. Ah, no, la N2, 125. Sí, correcto. Y luego sigue Lenin Rodríguez, la N3. ¿Serían 500? Serían 125 por 4 más Más ujú, 25. 125 por 5. 625, sí. Bueno, ya no lo voy a comprobar porque ya no tengo los números aquí, pero tienen que multiplicar por 4 y sumar a los papás o por 5. Entonces, Lupita Jiménez, la N4, no, Lupita Maldonado, perdón. Sí, Son 3125. Carmen. A ver, lo voy a calcular porque ya no lo tengo. Lo que tengo es una gráfica. Sí, creo que sí es esa cantidad. Bueno, yo tengo esa cantidad también. Bueno, les creo. Quiero que vayan poniendo todos esos números en una hoja de Excel porque van a hacer una gráfica con el número de tiempos en el eje de X y el número de individuos en el eje de Y. Manuel Alejandro Pérez Sánchez, ¿puedes decirnos el siguiente número de individuos? Sí, es la N5, ¿verdad? Creo que sí. Me dio 15,625. Ok. Y luego Mirka Vargas, la N6. Vayan haciendo su Excel todos, por favor. ¿Sí se escucha? Sí. No sé si está bien mi cálculo porque me confundí un poquito, pero según yo son 62,500. Yo no sé, no tengo los números. Chicos, ¿a quién le da eso? Yo tengo 78,125. Entonces creo que sí me confundí. Jeje. Bueno, chécalo. Sí. Vayan haciéndolo en el Excel. ¿Qué La tenemos que clave, poner en Excel? En las... los números de individuos, en la segunda columna y en la primera columna los tiempos. Ok, gracias. A ver, lo voy a hacer con ustedes. Entonces, ponen en la primera columna el tiempo. Tiene que ir de 0 a 10. Y en el otro tiene que ir la n. Entonces empezaba
con 5 individuos. Tenían que multiplicar por 5 para que les diera el siguiente número, 25, y luego 25 por 5, 125, y luego otra vez por 5, 625, luego la 4, 3125, la 5, 15,625, la 6, 78,125, y hasta ahí me quedé. Nayeli, ¿ya dijiste el número? No, aún no, se lo digo. La de la 6, ¿verdad? La de la 7 Ujú. son 390,625. Exacto. Ahora toca René Salinas, el 8. No tenemos a René Salinas. Sí, aquí Sara estoy. Ah, ¿tienes el número Eh, de la 8? Me dio 1.953.125. Pero no sé si esté bien. Ahí va. Sí, sí, está bien. 1,953,125. Excelente. Ok. Sigue Sara Vázquez, el 9. No tenemos a Sara. Entonces, Vanelli Villalobos. Un poco. Sí, me dio 9,765,625,000. Ujú, muy bien. Y por último, la N10, Víctor Octaviano. ¿Sí me escucha? Sí, Ok. 48,828,125. exacto. Ok, entonces ahí están. Lo que van a hacer, apaguen sus micrófonos porque me estoy oyendo. Lo que van a hacer es insertar una gráfica. Una gráfica que sea puntos unidos por líneas. Muy importante que sean puntos unidos por líneas porque el tiempo no es una variable independiente, es decir, el tiempo 0 está unido al tiempo 1, etcétera. Entonces, no sé si cuál de estas va a funcionar, pero bueno, voy a tratar una. A lo mejor esta. Entonces, estos son los datos y voy a poner que se grafique. Esta no fue. Seguro ustedes van a saber mejor que yo. Quiero esta gráfica. ¿Esta? Ahí está. Esta mira. Eso es lo que les tiene que salir. Ahora, muy importante, busquen dónde se le pone a esto el nombre en los ejes, porque si no,
Este se debe de llamar número de individuos en el eje de Y. Y el eje de X es tiempo. Ahí está. Maestra, entonces en el tiempo nada más ponemos el número, no ponemos N0 o N1. No. N0 quiere decir número de individuos. Y entonces N0 es igual a 5. El eje de X es tiempo. Entonces solo lleva un número. Entonces no se pone N. N quiere decir número de individuos y eso está en el eje de Y. No necesitan que sus gráficas tengan título. Esto tampoco lo necesitan. Entonces, tiempo en el eje de X, número de individuos en el eje de Y. ¿Alguien tiene algún problema con esta gráfica en Excel? Ok, voy a regresar a la presentación. Así es como debe de lucir su gráfica. Y si ustedes hacen otros ejercicios, puede cambiar un poco la forma de la curva, pero siempre va a tener forma de J. Eso que ustedes acaban de calcular se llama crecimiento exponencial o ilimitado. Y como siempre o muchas veces se asocia a que la población se duplique por unidad de tiempo, se puede utilizar esta fórmula que dice que el número de individuos al tiempo t es igual a 2 elevado a un tiempo. Esta sería la fórmula que correspondería al primer ejercicio en donde estuvimos duplicando la población por unidad de tiempo. Por eso le ponemos un 2. Si la población se triplica, le pondremos un 3. Si se cuatriplica, le pondremos un 4. Y luego elevaríamos a la potencia. Esa potencia sería el tiempo. Esta primera ecuación, donde ponemos el 2, es la que da origen a la ecuación de Euler. Y nos da esa ecuación porque utilizamos el número de Euler. El número de Euler es una constante que tiene un valor de 2.71828, es decir, un valor muy cercano a 2. Esta constante es como pi, que ustedes se saben de memoria y ya saben cuánto vale. Entonces, los matemáticos utilizaron el número de Euler para reemplazar el número 2 por esta constante. Entonces, si ven en la diapo, la primera ecuación dice que el número de individuos al tiempo t va a ser igual a 2 elevado a un tiempo. Si nosotros pensamos que debe de haber una constante, que por ahora le vamos a llamar A, que elevada a una R, que es una tasa de cambio, un número que nos dice cómo cambian las cosas, es igual a 2, nosotros podríamos, utilizando el número de Euler, decir que el número de Euler elevado a una tasa de crecimiento R va a ser igual a 2. ¿Cómo resolvemos esto? Si ustedes estuvieran en clase, yo les hubiera pedido que buscaran en su calculadora el número de Euler.
todas las calculadoras tienen el número de Euler muy cerca de donde está el botón del logaritmo natural. Ahora no tenemos la calculadora, pero tenemos el Excel. Entonces, quiero por favor que se vayan al Excel y que busquen ahí el número de Euler. Para nosotros resolver esta ecuación, despejarla, como ven en 4, lo único que tenemos que hacer es aplicar el logaritmo natural a cada lado de la ecuación. Recuerden que si ustedes aplican la misma operación de los dos lados de la ecuación, no se modifica la relación entre los dos lados. Entonces, si ustedes aplican el logaritmo natural del lado izquierdo, van a eliminar el número de Euler porque es su contrario. Si ustedes aplican el logaritmo natural a 2, les va a salir este número, 0.693. Entonces, voy a ir al Excel a buscar dónde está el número de Euler aquí. ¿Ya lo encontraron ustedes? No va a venir como Euler. Va a venir como EXP. Dice, devuelve E elevado a la potencia de un número determinado. ¿De acuerdo? Así es como ustedes ponen el número de Euler en el Excel. EXP y luego entre paréntesis ponen el número que quieren elevar al número de Euler. Entonces, la ecuación del crecimiento ilimitado va a quedar como ven aquí. El número de individuos al tiempo t va a ser igual al número de Euler elevado a una tasa de crecimiento multiplicado por el tiempo. Para que esta ecuación quede completa, debemos multiplicar todo por el número inicial de individuos. Esta R es la tasa intrínseca de crecimiento natural. Es la primera tasa de crecimiento que vamos a ver en el curso. Y esta ecuación quiero que la escriban porque es la primera que vamos a utilizar en la tarea. Esto son los parámetros de la ecuación que les acabo de mostrar. N0 es el número de individuos, es uno de los parámetros. E es el número de Euler, que como vieron en el Excel es EXP y es una constante. R es la tasa intrínseca de crecimiento y es otro parámetro. Y T es el tiempo, que es una variable. Una de las tareas de esta semana es que ustedes me digan cuáles son los parámetros de la ecuación. Entonces, aquí está, ¿de acuerdo? Entonces, ya hicieron su primera gráfica de crecimiento exponencial. Y como vieron, tiene forma de J. Profa, ¿puede pasar la anterior diapositiva, por favor? Sí. Recuerden que esta presentación la estoy grabando, la voy a subir al YouTube y la van a poder volver a ver. ¿Cuál es su canal, profesora? Ahorita se los digo. Entonces, los únicos que son parámetros son los que están en paréntesis, los demás no son parámetros. No, son constantes o variables.
Ya, profa, gracias. Sí. Entonces, crecimiento exponencial. Siempre se va a ver la gráfica en forma de J y este tipo de crecimiento solo ocurre en poblaciones que tienen muchos recursos. Es muy común en poblaciones que colonizan una nueva área, es decir, llegan los individuos y colonizan esa área y hay muchos recursos porque no hay competidores. Entonces, el ejemplo más clásico de este crecimiento es cuando ustedes dejan un vaso de leche en la mesa todo el día, va a haber un crecimiento exponencial de bacterias. Cuando nosotros hablamos de recursos, y lo vamos a estar repitiendo durante todo el curso, deben de recordar que los recursos son diferentes para plantas y animales y también dependiendo del ecosistema. Por ejemplo, aquí les pongo, el agua es el primer recurso, el más importante, es importante para plantas y animales. El sol o la sombra también es un recurso para plantas y animales. La tierra o el espacio para plantas y animales. Pero los minerales usualmente es importante para las plantas. Los animales lo pueden tomar de las plantas, por ejemplo. El oxígeno, importante para plantas y animales. Las plantas puede ser importante para otras plantas y también para los animales. Y por último, los animales también es un recurso para algunas plantas, por ejemplo, las carnívoras, y también para los animales. El semestre pasado, que comenzamos a tener las clases totalmente en línea, ya no presenciales debido a la pandemia de coronavirus, los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver este tipo de páginas en donde pueden aplicar inmediatamente los conocimientos que están adquiriendo. En esta página, que es el mapa mundial del coronavirus, ustedes pueden ver todas las curvas de crecimiento del coronavirus en todos los países. El semestre pasado, la mayoría de los países estaban creciendo de forma exponencial sus poblaciones de infectados, ¿no? Esta, por ejemplo, les estoy mostrando aquí la de México y esta página se actualiza todos los días. Entonces, esto que ustedes acaban de aprender son las mismas ecuaciones que se utilizan para modelar el crecimiento de los virus. Exactamente las mismas. Esa tasa de crecimiento de la que se habla en las noticias es la misma que acaban de aprender el día de hoy. ¿Sí? Entonces, esta es una página que les puede servir para visualizar lo que está sucediendo. Este es un tema muy actual. Ahora, estas ecuaciones se volvieron muy famosas porque si bien ustedes las aprenden como parte de la clase, ahora son las que se utilizan para modelar este crecimiento. Mi referencia principal es el libro de Bedun, Harper y Townsend. Voy a dejar de compartir.